Nunca, en mis 72 años de vida, ni siquiera cuando vi a mi propio hermano caer enfermo sin que nadie le tendiera una mano, había sentido un golpe tan seco en el alma. Me llamo Samuel, y ahora soy solo un viejo con recuerdos, pero aquel día, bajo el sol abrasador de Jerusalén, viendo a Jesús tocar esos ojos apagados. No fue solo el ciego quien vio, no. El asombro de la multitud era palpable, un murmullo creciente que se convirtió en gritos de júbilo. Podía oler el incienso mezclado con el sudor de la gente, el polvo levantado por los pies descalzos, el eco lejano de las plegarias del templo. Todos se maravillaban, sí, pero yo sentía un frío inmenso calándome los huesos, una punzada que no entendía bien, pero que me dejaba sin aliento, como si me hubieran arrojado a un pozo helado sin previo aviso. Lo que me dejó helado no era solo el milagro en sí, no, era el espejo que Jesús ponía delante de mí, sin una sola palabra. Yo siempre me había creído un hombre justo, ¿sabes? Un buen judío, de los que cumplen la ley al pie de la letra, de los que ofrecen sus diezmos sin rechistar. Pero al ver a aquel ciego, a Bartimeo, al que tantas veces había pasado por alto en la plaza, al que quizás incluso había juzgado en mi mente por su condición, al verle abrir los ojos, sentí que una venda se rasgaba dentro de mi propia alma. Una venda que yo mismo me había puesto, sin darme cuenta. Era como si la luz que inundaba sus pupilas, de repente, iluminara las sombras de mi propio corazón, revelando una ceguera mucho más profunda y dolorosa que la suya. Una ceguera que ni siquiera sabía que padecía, una injusticia que había permitido crecer en mí. Las aclamaciones de la multitud, los gritos de alegría de la familia de Bartimeo, todo eso se convirtió en un zumbido lejano en mis oídos. Mi propia mente, en cambio, resonaba con un silencio atronador, un eco de mis pensamientos más ocultos. ¿Cuántas veces había pasado a su lado, ignorándolo? ¿Cuántas veces di gracias a Dios por mi vista, sin darme cuenta de que estaba ciego a la humanidad de mi prójimo? El viento del desierto, que antes me había parecido suave y familiar, ahora me susurraba acusaciones. El sol, que segundos antes calentaba mi piel, ahora me quemaba como un juicio implacable. Mis manos comenzaron a temblar, no por miedo, sino por una vergüenza tan honda que me dolía el pecho. ¿Qué otras verdades había ignorado? ¿Qué otras injusticias había permitido, creyendo ser un hombre de fe? Esa vergüenza, ese frío que me calaba, me arrastró lejos, muy lejos, a los días de mi niñez en Nazaret, un pequeño pueblo polvoriento donde el aire olía a tomillo silvestre y a promesa. Mis primeros recuerdos son el sol pegando en la cara, la tierra bajo mis pies descalzos, y la voz de mi padre fuerte y sabia, enseñándome los salmos mientras mirábamos las ovejas pastar en las laderas áridas. Éramos gente sencilla, ¿sabes? De los que vivían de la tierra y del favor de Dios, convencidos de que nuestro destino estaba grabado en cada grano de arena del desierto. Mi madre, con sus manos ásperas de tanto amasar pan, siempre me decía: Samuel, no olvides de dónde vienes, ni a quién sirves. Y yo, con esa inocencia de niño, creía que lo entendía todo. Nuestras vidas giraban en torno a las estaciones, a la siembra y la cosecha, a las fiestas sagradas que marcaban el paso del tiempo. Recuerdo el olor del grano recién molido en el molino de piedra, el tintineo de las campanillas de las cabras al atardecer, y el murmullo constante de las oraciones en cada hogar. Vestíamos túnicas de lino sencillas, teñidas con pigmentos de la tierra, y sandalias que se gastaban rápido en esos caminos pedregosos. Mi trabajo, desde muy joven, era ayudar a mi padre en el campo, arando la tierra con el buey, o subiendo a los olivos para recoger la aceituna. Era una vida dura, sí, pero llena de una especie de paz, de una certeza profunda de que estábamos cumpliendo la voluntad del Altísimo. Desde niño, me habían inculcado las promesas de nuestros ancestros, las bendiciones que Dios derramaría sobre su pueblo si éramos fieles. Soñaba con un Israel restaurado, con la llegada del Mesías que traería justicia y paz a nuestra tierra oprimida. Imaginaba ser parte de esa gran obra, un hombre recto, un pilar en mi comunidad, respetado por mi devoción y mi conocimiento de la ley. Creía firmemente que cada sacrificio, cada ofrenda en el templo, cada palabra de la Torá que memorizaba, me acercaba más a ese ideal, a esa vida que Dios había diseñado para mí. Eran sueños puros, ¿verdad? Llenos de una fe inquebrantable que parecía llenar cada rincón de mi ser. Las celebraciones eran momentos mágicos, ¿recuerdas? La Pascua, con el cordero asado y el pan sin levadura, contábamos la historia de la liberación con un fervor que parecía quemar en el aire. Las tiendas de Sucot, adornadas con ramas y frutos, bajo las estrellas, nos recordaban la protección de Dios en el desierto. Los niños corrían y reían, los ancianos contaban historias, y la música de las flautas y los tambores llenaba la noche.
sentía el sabor del vino dulce en mi boca, el aroma de las especias, la calidez de mi familia apretada a mi alrededor. En esos momentos, el mundo era simple, hermoso, y la presencia de Dios se sentía tan tangible como el viento en mi cara. Y el templo, el templo de Jerusalén. Cada vez que viajábamos para las fiestas, mi corazón se hinchaba de reverencia. El ruido de la multitud, el olor a incienso y a sacrificio de animales, las túnicas blancas de los sacerdotes. Era majestuoso, imponente. Me sentía tan pequeño, y a la vez tan parte de algo grandioso, de la historia de nuestro pueblo. Llevábamos nuestras ofrendas, los mejores animales, los primeros frutos de la cosecha, creyendo que con cada acto de obediencia, con cada gota de sangre derramada en el altar, estábamos purificándonos, acercándonos a la santidad que Dios demandaba. Pensaba que así, y solo así, se alcanzaba la verdadera justicia. Pero ahora, mirando atrás desde este precipicio de mi propia ceguera recién descubierta, me doy cuenta de que esa fe, tan pura y ferviente en mi juventud, se había endurecido con los años. Aquel Samuel que creía entender la ley, que se consideraba justo por sus obras y sus sacrificios, se había olvidado de algo fundamental, ¿no crees? Había edificado una fortaleza de piedad externa, mientras la compasión, la verdadera empatía por el Bartimeo de mi tiempo, se marchitaba en mi corazón. Esa visión que Jesús le dio al ciego, esa luz, no solo le abrió los ojos a él, sino que me arrancó a mí de la ilusión de una fe completa, revelando el abismo que había creado entre mi alma y la verdadera esencia del amor de Dios. Y de repente, el mundo que yo conocía, ese mundo de certezas y rutinas, se desmoronó a mis pies como un muro de adobe viejo. Aquella epifanía, esa luz que me había rasgado el alma, no fue una bendición silenciosa, no. Fue una declaración de guerra. La gente empezó a mirarme diferente, ¿sabes? Como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Los saludos en la plaza se hicieron más cortos, las sonrisas, más forzadas. Cuando intentaba hablar de lo que había visto, de esa otra ceguera que nos afligía a todos, sus ojos se enturbiaban, sus labios se apretaban. Me sentía como un extraño en mi propia aldea, como si el aire que respiraba se hubiera vuelto denso, lleno de reproches invisibles que me asfixiaban el alma. Las invitaciones a las cenas de Shabbat, que antes eran un ritual sagrado, simplemente dejaron de llegar. Mis vecinos, aquellos con los que había compartido el pan y el vino durante décadas, de repente tenían prisa cuando me veían, o desviaban la mirada hacia el suelo. Me habían olvidado, o es que preferían fingir que no existía, que mi presencia no les recordaba una verdad incómoda. El silencio de los demás era mucho más ruidoso que cualquier grito, créeme. Era un olvido premeditado, una forma sutil, pero brutal, de borrarme del mapa de su vida, de su comunidad. Y yo, que siempre había sido un pilar, un hombre de respeto, me convertí en una sombra, un estorbo. Pronto, el susurro se convirtió en murmullo, y el murmullo en acusación abierta. Samuel se ha vuelto loco, decían algunos. Ha perdido la cabeza con las ideas de ese nazareno, sentenciaban otros, con desprecio en la voz. ¿Loco yo, por ver lo que ellos se negaban a ver? Las historias empezaron a crecer, a distorsionarse, como malas hierbas en un campo descuidado. Que si no era un buen judío, que si mi fe estaba manchada, que si estaba sembrando discordia entre el pueblo. El olor a miedo y a prejuicio era tan denso como el humo de las hogueras al atardecer. Y yo, en medio de todo aquello, me sentía como un cordero marcado para el sacrificio, sin entender bien por qué. Lo más doloroso, abuelo, fue el silencio de mi propia familia. Mis hijos, que antes me buscaban para pedirme consejo, ahora evitaban mi mirada. Mi esposa, bendita sea su alma, intentaba protegerme con su ternura, pero el miedo en sus ojos era palpable. ¿Y mis hermanos? Aquellos con los que había crecido, con los que había compartido los sueños de mi juventud, ellos, simplemente callaban. Era una traición sin palabras, un abandono que me dolía más que cualquier piedra lanzada. Sentía cómo se alejaban de mí, no por odio, sino por temor a las represalias, a ser señalados también por mi locura. ¿Había acaso algo más desolador que la indiferencia de los tuyos? La cosa escaló, como era de esperar. Un día, sin previo aviso, un grupo de guardias del templo, hombres duros con rostros impasibles, vinieron a buscarme. El Sanedrín quiere verte, Samuel, me dijeron, y el tono no admitía discusión. No hubo un juicio formal, no. Solo preguntas capciosas, miradas de reproche, y la sensación opresiva de estar ante un poder que no admitía réplica. Me acusaron de blasfemia, de sembrar dudas sobre la ley, de perturbar la paz. No fue una celda oscura, no.
Fue una noche de interrogatorios, de humillación, de sentirme como un insecto pisoteado por el pie de la autoridad, de la justicia de los hombres. Fue en esa noche, en la soledad de mi humillación, cuando lo entendí, no era solo que me hubieran olvidado o rechazado, era peor. Me veían como una carga, sí, pero sobre todo, como una amenaza. Mi nueva visión, mi insistencia en la compasión, y en la verdadera esencia del amor de Dios, desafiaba su cómodo mundo, sus tradiciones, su autoridad. Era como si mi alma al abrir los ojos hubiera encendido una antorcha que revelaba sus propias sombras, y ellos en lugar de abrazar la luz, preferían apagarla, y de paso, a mí con ella. Me había convertido en un estorbo, en un peligro para su orden establecido, ¿comprendes? Mis viejos amigos, aquellos que alguna vez habían compartido mis sueños de un Israel justo, ahora eran mis enemigos silenciosos. Los sacerdotes, los fariseos, los notables de la ciudad, todos me veían con recelo. Me señalaban en la sinagoga, susurraban a mis espaldas en el mercado. Ya no era el Samuel respetado, el hombre de fe, no, era el disidente, el problemático, el que había osado cuestionar lo incuestionable. Y en medio de esa marea de rechazo, de olvido, de traición, me sentía más solo que nunca, pero extrañamente, también más cerca de esa verdad que Jesús había encendido en mi corazón. La humillación de esa noche, el frío de la celda imaginaria, me dejó despojado de todo, ¿sabes? De mi reputación, de mi comunidad, de mi propia estima, pero fue precisamente en ese vacío, cuando ya no me quedaba nada a lo que aferrarme, que una voz, no de trueno sino de susurro, empezó a hablarme. Era la voz de una promesa antigua, una que había escuchado desde niño en las sinagogas, pero que nunca había comprendido de verdad. Decía, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No era una revelación nueva, no, era la misma verdad, pero ahora, en mi desolación, resonaba con una potencia que me atravesaba el alma, como si Dios mismo me estuviera extendiendo su mano en las tinieblas. Esa promesa, que antes creía solo para Israel, ahora era para mí, para este viejo Samuel olvidado. Y en medio de esa epifanía, de esa mano invisible que me sostenía, me vino a la mente el rostro de mi esposa, Lea, dulce y paciente, con sus ojos que siempre veían más allá de las apariencias. Recuerdo una tarde, hace ya tantos años, cuando nuestros hijos eran pequeños, y la sequía amenazaba la cosecha. Yo estaba desesperado, rezando con fervor para que lloviera, y ella, con una calma que me asombraba, me dijo, Samuel, la fe no es solo pedir lo que queremos, es confiar en lo que Dios ya ha prometido, incluso cuando el cielo está seco. En ese momento, sus palabras me parecieron sabias, sí, pero ahora, con mi propia alma en sequía, entendía su verdadera profundidad. La promesa de Dios no era para una vida fácil, sino para una presencia constante. Una que no se marchitaba con el rechazo de los hombres, ni con el silencio de la comunidad. Fue entonces cuando el verdadero valor de todo esto se reveló ante mí, como el sol que disipa la niebla matutina. No era la herencia de tierras ni el respeto de los ancianos, ni siquiera el amor incondicional de mis hijos lo que importaba más en ese instante. Era el perdón, ¿comprendes? No el perdón que yo anhelaba de los que me habían traicionado, no. Sino el perdón que Dios me ofrecía por mi propia ceguera pasada, por mis juicios, por esa fe superficial que había construido sobre las arenas movedizas de la aprobación humana. Y a la vez, la capacidad de perdonar a los que me habían desechado. Esa era la verdadera riqueza, el tesoro escondido que el ciego Bartimeo me había revelado sin una sola palabra. Era la libertad de mi propia alma, la certeza de que, aunque lo hubiera perdido todo, había ganado lo más valioso, la pura e inmaculada gracia de Dios. Ellos los que me juzgaron en el Sanedrín, los que me señalaron en la plaza, los que me olvidaron en sus mesas, creyeron que me estaban quebrando, que estaban apagando mi luz, ¿verdad? Me veían como un viejo necio, un perturbador, un hombre que se había desviado del camino. Ah, cuánto me subestimaron. Pensaron que, al quitarme mi lugar en la comunidad, me despojarían de mi identidad, de mi fe. Pero lo que no entendieron es que, al arrancarme de sus brazos, me arrojaron directamente a los brazos de un amor más grande, de una verdad que no necesitaba la validación de los hombres. Mi fe, lejos de marchitarse, se arraigó más profundo, como un olivo viejo que, tras la poda, echa raíces más fuertes y da frutos más dulces. Ellos me creyeron débil, pero mi espíritu se fortalecía con cada rechazo. Y así, en la oscuridad de mi ostracismo, en el silencio de mi corazón, ocurrió la verdadera revelación. No hubo fuego del cielo, ni ángeles cantando, no. Fue una paz profunda,
Una convicción inquebrantable que se asentó en mi alma, como el rocío sobre la tierra sedienta. Supe, con una certeza que superaba toda lógica, que no estaba solo. Que Dios estaba allí, en mi soledad, en mi dolor, en cada lágrima derramada. Fue un acto de fe silencioso, una entrega total a su voluntad, sin entender el camino, solo confiando en el guía. Cerré los ojos, no en ceguera, sino en una visión más clara que nunca, y en ese instante, en medio de la traición y el abandono, sentí que mi alma, por fin, había encontrado su verdadero hogar, su refugio inexpugnable. Esa paz, esa certeza, no llegó como un trueno que lo cambia todo de golpe, no. Fue más bien como el amanecer lento en el desierto, cuando las sombras se retiran poco a poco, y la luz tiñe las dunas de oro. Me arrodillé allí mismo, en la tierra fría de mi hogar, no para pedir nada, sino para entregar. Entregar mi orgullo, mi necesidad de ser reconocido, mi dolor por la traición. Era un acto de rendición, ¿sabes? Un sí silencioso, a lo que Dios permitía en mi vida, incluso si no lo entendía. Mis manos, antes temblorosas por la vergüenza, ahora se unían en un gesto de humilde aceptación, como si, por fin, hubiera encontrado el verdadero propósito de mi existencia. Y esa rendición, ¿cómo se vive?, me preguntarás. No fue un acto único, no, fue un camino. Cada mañana, al despertar, sentía el peso de la soledad, el recuerdo de las miradas de desprecio. Pero en lugar de dejar que me aplastara, lo convertí en una oportunidad. Oraba sí, pero no con palabras grandilocuentes, sino con el corazón abierto, pidiendo a Dios que me mostrara cómo amar a aquellos que me habían herido. Era como despojarme de capas viejas de piel, de una identidad que yo mismo había construido. Renuncié a la amargura, al resentimiento. Fue un desapego lento, doloroso a veces, pero liberador, como quitarme unas sandalias apretadas después de un largo viaje. Las consecuencias prácticas de todo esto fueron sutiles al principio. Mi casa, que antes me parecía un refugio de mi vergüenza, se convirtió en un santuario. Ya no buscaba la validación en el mercado, en las conversaciones de la sinagoga. Mis días se llenaron de tareas sencillas. Cuidar de mi pequeño huerto, remendar mis túnicas, estudiar las escrituras con una luz nueva. El silencio de los demás no me dolía tanto, porque el silencio de mi propio espíritu se había llenado de una presencia que nadie podía quitarme. Me volví más observador, más atento a los pequeños detalles de la vida. El canto de los pájaros al amanecer. La forma en que la luz del sol se filtra por la ventana. Emocionalmente, sentí una calma que nunca antes había conocido. Claro, la tristeza asomaba a veces, como una sombra pasajera. Recordaba a mis hijos, a mi esposa, y la ausencia me apretaba el pecho. Pero ya no era una tristeza que me hundía, no. Era una melancolía tierna, como la que se siente al recordar un tiempo pasado que no volverá, pero que nos dejó lecciones valiosas. La soledad, antes un castigo, se transformó en una oportunidad para la introspección, para escuchar esa voz interior que antes ahogaba el ruido del mundo. Era como si, al vaciarme de todo lo externo, hubiera hecho espacio para algo mucho más grande dentro de mí. Y luego vino el perdón. El perdón. No fue fácil, abuelo, créeme, la carne se resistía, quería justicia, quería que ellos vieran su error. Pero recordé a Jesús, no solo sanando al ciego, sino perdonando a sus verdugos. ¿Cómo podía yo pedir perdón a Dios por mi ceguera, si no ofrecía el mismo bálsamo a quienes me habían herido? Fue una decisión consciente, un acto de la voluntad cada vez que el resentimiento llamaba a mi puerta. Les perdoné en mi corazón, uno por uno, no porque lo merecieran, sino porque yo necesitaba ser libre, libre de la cadena que me ataba a su traición. Renunciar a mi viejo yo, al Samuel respetado, al pilar de la comunidad, fue como morir un poco cada día. Pero de esa muerte, ¿sabes?, nació algo nuevo. Ya no me importaba lo que pensaran, lo que dijeran en el mercado. Mi orgullo, ese que me había hecho sentir superior a Bartimeo, se fue desmoronando piedra a piedra. Comprendí que la verdadera autoridad no venía de los hombres, ni de los títulos, ni de la riqueza, sino de una conexión genuina con el Altísimo. Era un despojo total, una desnudez del alma que paradójicamente, me hacía sentir más fuerte que nunca. ¿Cómo puede alguien hacerte daño si no tienes nada que perder? Y en ese despojo, en esa aparente pérdida, llegó la bendición inesperada. No fue oro ni plata, no, fue una claridad de propósito. Empecé a compartir mi historia con los pocos que se atrevían a acercarse, con los marginados, con aquellos que, como yo, se sentían invisibles. No predicaba la ley, sino la compasión, el amor incondicional, que Jesús había encendido en mí. Mi hogar, antes un lugar de soledad, se convirtió en un refugio para almas perdidas, un lugar donde el pan se compartía, y las lágrimas se secaban.
Era una justicia silenciosa, la de sembrar semillas de esperanza en corazones rotos. Mis días, que antes estaban marcados por el ritual y la aprobación externa, ahora se llenaban de la simple belleza de la vida. El polvo del desierto seguía levantándose con el viento, pero ya no me hablaba de acusación, sino de la inmensidad de la creación de Dios. El olor a incienso del templo, que antes me recordaba mi lejanía, ahora se transformaba en el aroma de las hierbas silvestres que quemaba en mi propio hogar, como una ofrenda personal. El ruido de la multitud, las voces de los que me habían rechazado, se desvanecieron, dejando espacio para el murmullo del viento entre los olivos. Me di cuenta de que la justicia de los hombres, esa que me había juzgado y condenado, era frágil, superficial, basada en apariencias y tradiciones. Pero la justicia de Dios, esa es diferente. No busca el castigo, sino la redención. No condena, sino que ofrece una oportunidad para ver de nuevo, para amar de verdad. Mi propia experiencia, la de ser el ciego que no sabía que lo era, me enseñó que la verdadera justicia comienza en el corazón, en la capacidad de reconocer nuestras propias sombras y de extender la mano a los demás. Qué contraste, ¿verdad? El Samuel de antes, respetado, con sus vestiduras limpias y sus oraciones en voz alta, pero ciego al sufrimiento ajeno. Y este Samuel, viejo y olvidado por muchos, con sus ropas gastadas y su corazón lleno de cicatrices, pero con una visión clara, una compasión que antes no conocía. Los que me rechazaron en sus mesas, los que me señalaron en la sinagoga. Ellos seguían con sus vidas, con sus rutinas, sin saber que, al cerrarme sus puertas, me habían abierto el camino a una riqueza mucho mayor, a una intimidad con Dios. El sufrimiento, ese que me había parecido tan injusto, tan inmerecido, se reveló como un maestro, me pulió, me limpió de impurezas, me enseñó la verdadera humildad. Aprendí que la fe no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. No es una armadura que te protege de todo, sino un ancla que te mantiene firme en la tormenta. Es confiar cuando no ves el camino, es amar cuando te han herido. Y en ese proceso, descubrí que la gracia de Dios es suficiente, más que suficiente, para sostenernos en cada paso. Así que ¿ves? La historia del ciego Bartimeo, no era solo la historia de un milagro físico, no. Era una metáfora, una parábola, para cada uno de nosotros. Yo fui Bartimeo, ciego a mi propia condición, y Jesús, con su amor, me abrió los ojos. Pero la ceguera no era física, era espiritual, una incapacidad de ver la humanidad en el prójimo, de entender la verdadera ley del amor. Él no solo me dio la vista, me dio un corazón nuevo, una forma diferente de estar en el mundo. Y esa es la verdadera redención, la que nos transforma desde dentro. Entonces, ¿cuál es la verdadera medida de un hombre abuelo? Sus riquezas, su reputación, la aprobación de la multitud. Yo, Samuel, un anciano que ha visto mucho, te digo que lo que Dios valora, no es la perfección externa, sino la sinceridad del espíritu, la disposición a amar, incluso cuando duele, incluso cuando te cuesta todo. Esa es la fe que perdura, la que no se marchita con el tiempo, ni con el rechazo de los hombres. Piensa en esto, mi querido oyente, ¿hay alguna ceguera en tu propia vida que aún no has reconocido? ¿Alguna venda que te impida ver la verdad sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el amor de Dios? Quizás estás ocupado construyendo tu reputación, acumulando bienes, buscando la aprobación de los que te rodean, sin darte cuenta de que la verdadera luz, la verdadera paz, se encuentra en un lugar mucho más profundo, en un lugar donde el orgullo no puede entrar, y la compasión es la única moneda de cambio. ¿Estás dispuesto a que Jesús te abra los ojos? Porque al final, lo que queda no son los aplausos que recibimos, ni las batallas que ganamos, sino el amor que dimos, la misericordia que mostramos, la fe que mantuvimos en los momentos más oscuros. La justicia de Dios no es una balanza que pesa nuestros errores para castigarnos, no. Es una mano extendida que nos levanta cuando caemos, un abrazo que nos consuela cuando estamos solos, una luz que disipa las tinieblas de nuestra alma. Es la promesa de que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay un camino de regreso. Si esta historia de un viejo Samuel, de su ceguera y su redención, ha tocado tu corazón, si ha encendido una chispa de reflexión en tu alma, te invito a seguir escuchando. Hay muchas más historias como esta, susurros de sabiduría que he guardado a lo largo de los años, esperando el momento justo para ser compartidos. Historias de fe, de traición, de esperanza. Si quieres que sigamos compartiendo estas verdades, suscríbete para más historias como esta. Que la paz de Dios te acompañe, siempre.